lo que sucedía en el templo con las ovejas, que sucedía en el templo con las ofrendas, que sucedía en el templo con las aves. Que una ave, hermanos, en la calle, o la gente humilde quizás no tenía a veces ni para comprar la ave, y buscaba atraparla quizás, ¿verdad? O a veces se vendían fuera del templo en la calle, se vendían aves. No sé exactamente, pero le voy a decir un número. A lo mejor usted podía comprar, vamos a hablar de nuestros tiempos, una ave por $5, $3, no sé. Estamos hablando de algo que todo mundo podía adquirir. $5, gente humilde no tiene. Ahora, si no los compraba en la calle y los compraba en el templo, la diferencia de las que compraba en la calle y las que compraba en el templo es que las aves del templo estaban garantizadas por los sacerdotes de que estaban limpias, sin ninguna mancha, perfectas para el sacrificio. En cambio, las que compraban afuera, baratas, el sacerdote, cuando se daba cuenta que esa ave no había sido comprada en el templo, sucedía que la examinaba y por cualquier cosa decía: contaminada, no sirve, tienes que comprarte una del templo, porque y en el templo no valían $5, valían $50, vamos a decirlo así, o $100 o $500, no sé. Igual sucedía con los corderos. Entonces la gente traía sus corderos, la gente compraba sus corderos. Imagina, era la gente que más se aprovechaban, era la gente que venía de fuera, porque en ese tiempo en Jerusalén venían los judíos de toda la región, de todo el mundo, y no traían sus ganados. Entonces ahí compraban, ahí adquirían, traían monedas de otros países y ahí las tenían que cambiar, siempre tomando ventaja en el cambiar, en el vender, porque los sacerdotes estaban de acuerdo con los cambistas, con los comerciantes, para aceptarles lo que se compraba, lo que se cambiaba en el templo, porque ellos recibían también de las ganancias. Entonces imagínense que la gente humilde, aleluya, que no podía adquirir o pagar por un cordero, por una ave, tenía que quedarse quizás a veces sin sacrificar a Dios, y con toda la culpabilidad y su carga por ese año, por no haber podido ofrecer un sacrificio al Señor, porque no tenía dinero. Eso le molestó al Señor Jesucristo, eso le enardeció, porque para un justo, para un hijo de Dios, no hay nada más que te moleste, que te irrite, que el ver injusticia, que el ver pecado de rebelión o pecado de, ¿cómo le diré?, de injusticia. Para un hijo de Dios, hermano, no hay nada que más le irrite a uno que ver que alguien comete una injusticia y que la persona no puede defenderse, no sabe defenderse. Y el Señor Jesucristo, aleluya, imagínese el Dios que era el objeto de la adoración de aquellos sacrificios, viendo todo lo que se estaba cometiendo en el nombre de la ley, en el nombre de Dios. Dice que agarró aquellas mesas con dinero, las volteó, agarró un látigo, un chicote y les empezó a echar fuera del templo. La gente que habían escuchado que Jesucristo es el Mesías, que habían creído que Jesucristo era el Mesías, al ver ese acto, los sacerdotes se acordaron del Salmo 69:9, donde dice: el celo de tu casa me consume, y empezaron a decirse unos a otros: es el Mesías, está cumpliendo las profecías, está cumpliendo lo que David profetizó. En el Salmo 69 también ahí se menciona otra profecía, pero ya de Cristo en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo dice: tengo sed, dice, y me dieron a beber vinagre en vez de agua. Entonces los sacerdotes, los escribas,
vienen al Señor Jesucristo y les dicen: la gente cree que tú eres el Mesías. Tú estás obrando como si fueras el Mesías. Pero dinos, dame una señal, danos una señal si eres el Mesías o no. Y es cuando el Señor Jesucristo les dice: ¿quieren una señal? Ahora, cuando leemos los evangelios, hermanos, nos damos cuenta que los escribas, los fariseos, se la pasaban pidiendo señales a Cristo. En otra ocasión, cuando les habla fariseos, hipócritas, sepulcros lampreados, y le dice: ¿y qué señal nos das tú? ¿Por qué nos hablas así? ¿Por qué hablas con esa autoridad? ¿Quién te dio ese poder, esa autoridad? Danos una señal. Y él dice: la única señal que van a ver es la señal del profeta Jonás más adelante. Porque así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a ser sepultado. Así el Hijo del Hombre va a pasar 3 días y 3 noches. Pero se levantará. Es la señal del profeta Jonás. Y en esta ocasión igual el Señor Jesucristo les dice: ¿quieren señales? ¿Quieren prodigios? ¿Quieren milagros? Ahora les está hablando, hermanos, alguien que durante todo su ministerio había alimentado a miles, había sanado leprosos, había sanado ciegos, había abierto los ojos, los oídos de los sordos, había levantado muertos, había echado fuera demonios. Entre los muertos, los que recuerdo así, el hijo de la viuda de Naín, el hijo de la hija de aquel principal de los judíos, que fue a Jesús diciendo: mi hija está enferma, y le dijeron: ya está muerta, ya no lo molestes. Y él fue y la resucitó. Pero unos días antes de este acontecimiento, de estas preguntas, una semana antes quizás, o 2 semanas antes, el Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro. Oiga, y la gente y los escribas y los sacerdotes seguían pidiendo señal. Es por eso que el Señor Jesucristo, conociendo sus corazones duros, les dice: destruid este templo. Ellos creían que se estaba refiriendo al edificio reconstruido por Herodes. Y al mirar estas palabras, hermanos, destruir este templo, podemos ver que efectivamente fue un viernes de crucifixión. Cuando aunque el martirio, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo comenzó el jueves por la noche, después de que celebró la Santa Cena con sus discípulos y de que se fue al Getsemaní a orar, ahí donde fue aprehendido. Ahí empezó su martirio, ahí empezó su sufrimiento, ahí empezó lo que el profeta Isaías dice: molido por nuestros pecados. Y su cuerpo, literalmente como se parte el pan, fue destruido, fue partido. Porque al leer los evangelios que nos narran los detalles de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta cuán grande fue el sufrimiento, la agonía que sufrió nuestro Señor Jesucristo cuando su cuerpo fue partido, cuando su cuerpo fue destruido, cuando su cuerpo fue molido. Le decía que algo que vemos también a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo y a través de la Biblia es que el enemigo siempre transgiversa la palabra de Dios, siempre cambia la palabra de Dios, porque más adelante en Mateo 26:61 encontramos que 2 testigos le dijeron al Señor Jesucristo: Él dijo que Él podía destruir ese templo y en 3 días lo iba a volver a edificar. No solamente 2 falsos testigos, ¿sabe quién más le acusó falsamente al Señor Jesucristo? Uno de los ladrones en la cruz. Uno de los ladrones en la cruz le dijo: a ver tú, mirando, fíjese, crucificados los 3, Señor Jesucristo, 2 ladrones, y uno de ellos le dice: a ver tú
Tú que destruyes el templo de Dios y en 3 días lo levantas. Desciende de la cruz y sálvanos. Transgiversando la palabra de Dios, las palabras que Cristo había hablado. Porque mira, hermanos, el diablo se sabe la Biblia. El diablo se sabe la palabra de Dios, pero la aplica mal. La aplica para apartarnos, no para acercarnos a Dios. Ahora, hermanos, hay un versículo, un pasaje que no leemos, que no hemos leído. Hay 2 pasajes que quiero leer, pero quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, empieza a hablar y empieza a decirle a los creyentes de la iglesia, aleluya. En el versículo 3 el apóstol Pablo dice, y vamos a leerlo, ¿verdad? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, alguien diga amén, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día, alguien diga amén, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven cuando estaba escribiendo el apóstol esta carta, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, su hermano de Jesús, después a todos los apóstoles y al último, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Oiga, hay gente que se cree más que Pablo, se creen más gente más dignos que Pablo. Pablo no se sentía digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración, los más miserables de todos los hombres. Pero no es así, porque dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya. Mira, así como la Biblia no fue escrita para demostrar la existencia de Dios, la Biblia no fue escrita para demostrar que Dios existe. La Biblia declara, da por asegurado, da por cierto que Dios es, aleluya, que Dios es real, que Dios existe. Así yo te puedo decir en esta mañana que Dios no me envió a argumentar que Cristo resucitó, que Dios no me envió a debatir si Cristo resucitó o no resucitó,
Que Dios no me envió ni siquiera a convencer a la gente si Cristo resucitó o no resucitó. Lo que Dios me llamó, hermano, aleluya, y lo que Dios nos llama es a predicar, a gritar que Cristo resucitó de entre los muertos, aleluya. Y porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Ahora mira, te voy a decir algo glorioso en esta mañana. Porque ahora sí quiero meditar ahí y terminar con esto diciendo, preguntándote, repitiéndole las palabras de aquel ángel a aquella mujer, a aquellas mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? O simplemente le voy a cortar ahí donde dice, ¿por qué buscáis entre los muertos? Porque el apóstol Pablo, en Romanos 8, por cierto es uno de mis versículos preferidos, Romanos 8. ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿Qué andas buscando en los cementerios? A lo mejor así fuera mejor el título de este mensaje. ¿Qué andas buscando en el cementerio? Le vamos a poner así y todo el mundo lo va a querer ver. ¿Qué andas buscando en el cementerio? Romanos 8:1 dice la palabra del Señor. Aleluya. Que está bien clara, que no necesita explicación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está hablando de dos tipos de personas: los que son condenados y los que no son condenados. Está hablando de que hay aquellos que no, para los cuales no hay condenación. Entonces quiere decir que hay unos para los cuales sí hay condenación. Y el apóstol Pablo dice, ¿para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Ahora mucha gente dice, oh, yo estoy en Cristo. Es más, yo me bauticé. Es más, yo soy cristiano, yo acepto. Estás en Cristo, pero no es todo lo que dice. O sea, hay gente que está en Cristo, hay gente que no está en Cristo. Estás en Cristo, gloria a Dios, pero ahí no termina todo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora ¿qué quiere decir? Dijimos que había, para los que hay condenación, para los que no hay condenación. ¿De cuáles eres tú? Ahora, dice que hay los que andan conforme a la carne y hay los que andan conforme al Espíritu. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De cuáles eres tú? Para los que no hay condenación, hermanos, dice el apóstol Pablo, están en Cristo. Gloria a Dios, yo estoy en Cristo, hermano. ¿Ok? Gózate. Ahora la siguiente marquita, tachita, rayita, pregunta, prueba. ¿Y andas conforme a la carne o no andas conforme a la carne? No, y mira, hay gente, ahorita voy a decir un poquito de lo que es andar en la carne. Pero hay gente buena, hermano. Hay gente que no le gusta el mundo. Yo conozco gente que no, hasta son buenas personas. Es más, los ve uno y dice, oye, este hasta parece cristiano. Nunca lo he oído echar una maldición, nunca lo he visto tomar, nunca lo he visto enojado, nunca lo he visto en fiestas, en borracheras, hasta parece cristiano.
Aunque ahorita ya no se sabe, ¿verdad? Porque los cristianos andan en las borracheras también. Dice, no, pastor, a mí nunca me gustó eso. Está bien, a lo mejor, ¿verdad? Pero tampoco eso es todo, dice. Pero además de no andar en la carne, tienes que andar en el Espíritu, tienes que andar conforme al Espíritu. ¿De cuáles somos nosotros? Aleluya. Porque fíjese lo que dicen los versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El apóstol Pablo está diciendo, lo que era imposible que para la ley, a causa de la carne, quiere decir que la carne no puede agradar a Dios. La carne, andar en la carne, no podemos agradar a Dios. Aleluya. Dice, es más, es imposible. Es imposible. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando creímos en Cristo, cuando venimos a Cristo, cuando permanecemos en Cristo, se nos dio ese Espíritu Santo que nos capacita para alejarnos de las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aleluya. ¿De qué está hablando el apóstol? Pastor, ¿está hablando de una carne asada? No. Está hablando de todo lo que le gusta a la carne. A lo mejor si le digo qué es lo que no le gusta a la carne, entendemos mejor. A la carne no le gusta venir a la iglesia. Aleluya. A la carne no le gusta leer la Biblia. Gloria a Dios. A la carne no le gusta ayunar. Alguien diga amén. A la carne no le gusta orar. Alguien diga amén. A la carne lo que le gusta es la diversión, el mundo, las cosas del mundo, las atracciones del mundo. A la carne dale vicios y le gusta, dale pecado y le gusta. Esos son los que andan en la carne, que piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Aleluya. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo no sé qué es lo que tú quieres para tu vida, hermano. Yo para mi vida, yo anhelo, yo quiero, yo pido vida y paz. Aleluya. Porque de no tener eso, de no buscar eso, de no pedir eso, dice que entonces la alternativa es pensar en las cosas de la carne, es ocuparse en la carne, y dice, y eso te va a traer muerte. Muerte física, sí, porque vienen las enfermedades, pero lo más terrible, muerte espiritual. Dice, porque los designios de la carne, los deseos de la carne, lo que la carne quiere hacer, eso es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden siquiera. Por eso usted conoce gente que dice, estoy en Cristo, yo creo en Cristo, pero no pueden sujetarse porque andan según los deseos de la carne, los cuales no pueden agradar a Dios.
Y el apóstol Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahí está esa condición, si es que el Espíritu de Cristo vive en nosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces podemos vivir la vida que agrada a Dios. Entonces podemos alejarnos de los deseos de la carne, si es que tenemos el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, ese no es de Cristo, aunque se diga cristiano. Pero si Cristo está en vosotros, y esto es, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ahora, hay una muerte, hermanos, espiritual, sí. Pero hay una muerte. Ahora, la muerte, ¿qué es lo que hace la muerte? La muerte paraliza. Muerto no se puede mover. Dice, a causa del pecado que nos paraliza, nos detiene cuando andamos en la carne, cuando andamos en las cosas que no le agradan a Dios, hermanos. Dice, eso nos va a atar, nos va a, como si estuviésemos muertos, para no hacer la voluntad de Dios, para no servir en las cosas de Dios. Dice, si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo está muerto, dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aleluya. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Ahora, esa palabra vivificará. Algunos creen que está hablando de la resurrección, y quizás sí está hablando de la resurrección un día que recibamos, que nuestro cuerpo muerto reciba vida. Pero el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de los deseos de la carne. Está hablando de no poder hacer la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, el apóstol Pablo dice, estás muerto. Pero dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y estamos celebrando, recordando la resurrección de Cristo. Dice, si ese mismo Espíritu mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, te va a vivificar tu cuerpo que no quiere servir a Dios, tu cuerpo que no quiere agradar a Dios, tu cuerpo que no quiere leer la palabra de Dios, tu cuerpo que no quiere que vengamos a la iglesia, venir a la iglesia. Dice, ese Espíritu, ese Dios te va a dar vida, te va a vivificar tu cuerpo mortal por su Espíritu, aleluya, para que podamos vivir la vida que agrada a Dios. Aleluya. Esa muerte de que habla el apóstol, hermano, es una incapacidad para agradar a Dios. Es una incapacidad para trabajar para Dios. Es una incapacidad para hacer la voluntad de Dios. Es una incapacidad para servir a Dios. Póngase de pie en esta mañana. Ya me pasé 5 minutos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de vivificar un cuerpo muerto para agradar, para servir, para hacer la voluntad de Dios. Cristo, hermanos, aleluya, por medio de su resurrección, continúa la obra vivificadora, aleluya. Póngase en su casa a meditar en cada uno de estos versículos. Cuando yo los leí, se los leí a mi esposa. Oiga, qué tremendo. Porque yo no quiero ser de esos que solamente piensan en las cosas de la carne.
Porque yo no quiero ser de esos que solamente están ocupados en las cosas de la carne. Porque yo no quiero ser de los enemigos de Dios, que es lo que dice el apóstol Pablo. Aleluya. Dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne. El mundo no te debe nada. El mundo no ha hecho nada por ti. Los amigos que te invitan al pecado no han hecho nada por ti. No les debes nada. Dice, para que vivamos como ellos, conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Oiga, qué tremenda es la palabra de Dios. Y qué clara es la palabra de Dios. Y lo que me está diciendo el apóstol Pablo, que si yo quiero ser libre de la condenación, tengo que venir a Cristo, sí. Pero tengo que dejar las cosas de la carne y andar en las cosas del Espíritu. Y para poder hacerlo, el apóstol Pablo no lo vas a poder hacer con tus propias fuerzas, con tu fuerza de voluntad. Porque la carne es débil, no le gusta. Dice, pero Dios, aleluya, que levantó de los muertos a Jesucristo, aleluya, que te ha dado de su Espíritu Santo, aleluya. Ese Dios que levantó a Cristo, dice, por medio de su Espíritu Santo va a hacer que tú y yo sirvamos, busquemos, hagamos la voluntad de Dios, nos ocupemos en las cosas de Dios, nos ocupemos en las cosas del Espíritu, lo cual va a traer vida y va a traer paz a tu corazón. ¿Por qué se me hace tan difícil, pastor? Conozco gente que batalla con el servir a Dios, con entregarse a Dios completamente. Porque tenemos que permitir, que dejar, aleluya, que ese Espíritu Santo obre en nuestra vida. Y es un proceso, hermano. Es un proceso. La vida cristiana es un proceso, una labor de crecimiento, de madurez, del conocer las cosas de Dios. Nadie somos perfectos de un día para otro. Van a venir tropiezos, van a venir fracasos, van a venir descalabros, desánimo. Es la carne. Dice que la carne es débil, dice el apóstol. Y es imposible que la carne quiera hacer la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo termina con estas palabras diciendo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Quiere decir, hermanos, que como hijos de Dios, usted y yo en cualquier momento de dificultad, usted y yo en cualquier momento de desánimo, usted y yo en cualquier momento de duda, podemos decirle al Señor: Señor, papi, es lo que dice, papá, ayúdame, dame. A mí no me da vergüenza que mis hijos me pidan, yo les doy. A veces no me piden, les doy.
Eso hago yo, que soy faltoso, que soy hombre. Imagínense lo que hace Dios, nuestro Padre, que nos da de su Espíritu Santo. Y que dice el apóstol Pablo, no es un espíritu para estar esclavizados a hacer lo malo. No es un espíritu para estar atemorizados de que si vamos a poder o no vamos a poder servir a Dios. Ese es un espíritu que nos ha dado la bendición de haber sido hechos hijos de Dios por adopción. Y ese espíritu, aleluya, nos da el derecho, nos da la bendición, nos da el privilegio de presentarnos delante de ese Dios que levantó de los muertos a Jesús para decirle: Padre, Dios mío, mi Dios, ayúdame a servirte, ayúdame a serte fiel, ayúdame a ser de bendición a otras vidas, ayúdame a caminar la vida cristiana que a ti te agrada. ¿Sabes que yo eso le pido al Señor, hermano? Es una de mis oraciones constantes delante de Dios. Señor, ayúdame a vivir la vida cristiana que a ti te agrada. Porque por medio de Jesucristo, que nos ha dado de su Espíritu Santo, tenemos la bendición, el privilegio de clamar a Dios para decirle: este cuerpo muerto no quiere servirte. Así como resucitaste a tu Hijo, resucítalo para que te sirva. Este cuerpo muerto no quiere agradarte. Así como resucitaste a tu Hijo, resucítame para que te sirva, para que haga tu voluntad, oh Dios. Gloria al Señor para siempre. Quiero hacer una oración esta mañana. Y te voy a decir por quién yo quiero orar en esta mañana, y no quiero que nadie se quede ahí. Pero yo quiero orar por todos los varones. Todos los varones casados que están aquí, yo los quiero invitar para que vengamos a este altar y vamos juntos, yo contigo también, a pedirle al Señor: Señor, ayúdame. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres venir? ¿O te da pena? Ven, sal de tu lugar. Y juntos, mira, yo creo que yo nunca he visto a todos los varones aquí en el altar. Yo creo que yo nunca he visto a todos los hombres aquí en el altar. Yo creo que yo nunca he visto, aleluya, a todos los líderes, a todos los sacerdotes, a todos, aleluya, aquí en el altar. Porque mira, sí tenemos tanta necesidad de la fortaleza y la guianza que solamente Dios nos puede dar, hermano, hermana. Tanta necesidad que tenemos de buscar de Dios, no solamente para bendición nuestra, para bendición mía, pero para bendición de mi casa, de mi esposa, de mis hijos. Aleluya. Y en esta mañana, aleluya, qué mejor día, qué mejor lugar, qué mejor momento de decirle al Señor, como dice el apóstol Pablo: Abba, Padre, Dios mío, Padre mío, Dios eterno, Padre eterno,
mi Dios, mi Padre, ayúdame a ser de bendición a mi esposa. ¿Quieres decirle al Señor en esta mañana? Ayúdame a ser de bendición a mi cónyuge. Ayúdame a ser de bendición a mis hijos. Aleluya. Ayúdame, Señor, aleluya, a ser de bendición en tu obra, en la iglesia, Señor. Oh, santo es el Señor Jesús. Mira, Señor, te pido por todos y cada uno de mis hermanos que aquí estamos en este lugar, Señor, aleluya. Tú conoces, Señor, la carga. Tú conoces las luchas. Tú conoces las dudas. Tú conoces las dificultades, Señor, que enfrentamos cada día. En el trabajo, en el hogar, las presiones, Señor, aleluya, que tus hijos experimentamos, Padre, pero en esta mañana, aleluya, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, aleluya, que levantó de los muertos a Jesucristo, como dice tu palabra, aleluya, vivifique, aleluya, vivifique, aleluya, nuestros cuerpos mortales, aleluya, por medio de tu Espíritu Santo que está en nosotros, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Te pido, Señor, por cada hogar, cada familia aquí representado, Señor. Y ayúdanos, aleluya, como líderes, como cabeza de hogar, como sacerdotes de casa, Señor, aleluya, a cumplir con esa misión gloriosa que tú nos has llamado, Señor. Oh, de ser de bendición primeramente ahí en mi hogar, aleluya, pero también, Señor, ser de bendición a otros, aquellos que tú pongas en nuestro camino, en el trabajo, la calle, los vecinos, la familia, Señor, aleluya. Vivifica, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, tus hijos, Señor, aleluya. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos, aleluya, que cada vez que venga la presión, que cada vez que venga la tentación, recordemos estas palabras, aleluya, que hemos recibido no un espíritu de esclavitud, no un espíritu de temor, sino ese espíritu de hijos de Dios, aleluya, que nos da el derecho de clamar a ti, Señor, aleluya, y podamos decir: ayúdame, líbrame, cámbiame, fortaléceme, transfórmame. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, todas estas bendiciones para todos y cada uno de tus hijos. A ti sea la honra y la gloria, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo. Aleluya. ¿Cuántos le alaban en esta mañana, en esta hora? Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque Él resucitó, porque Él venció la muerte, aleluya. Yo también puedo vencer, aleluya, la tentación, el pecado, aleluya, la carne, aleluya, por medio de tu Espíritu Santo. Amén, 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 gloria a Dios. Alábale en esta mañana. Cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a adorar al Señor. Sí, Señor, te adoramos. Vamos a terminar así adorando al Señor. Levanta tus manos al cielo. Agradécele por tanto amor, por tanta bondad. Aleluya. Digno eres, Señor. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que
hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Poderoso Dios, glorioso. Levantamos nuestra alabanza al que dentro está. Levanta tu voz, canta nosotros. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Levanta tu voz y cántalo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Tus hijos te adoran, oh Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? tus hijos te adoran, Señor. La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Levanta tu voz, cantamos Santo, Santo, Santo.